Ahora, ahora se escucha. Y ahora sí, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestro avance. Vamos a ver la computadora de cuarta generación, como habíamos visto la de tercera. Básicamente era la sustitución de los transistores por el circuito integrado. Ya hemos visto que las características, ahora vamos a ver la cuarta. En la cuarta generación hubo un cambio significativo en cuanto a la evolución del hardware, porque básicamente todo lo que era los famosos circuitos integrados fueron reemplazados por un componente básico que hasta hoy en día lo tenemos, que son los microprocesadores. Los microprocesadores son básicamente dispositivos electrónicos que aglutinan cientos de circuitos integrados. Si el circuito integrado aglutinaba cientos o equivalía a cientos y miles de transistores y el transistor de la misma manera que aglutinaba un montón de lámparas de vacío, entonces el circuito integrado, o perdón, el microprocesador aglutina cientos, por no decir miles, de circuitos integrados. Y este circuito, su nombre lo dice, es un microprocesador, micro, porque es muy pequeño, viéndolo desde este punto de vista interno, donde procesa información. De ahí viene la palabra los chips, ¿no? Microprocesadores. Las computadoras, los teléfonos, las televisiones tienen hoy en día un microprocesador. Este es el que procesa la información. Está centralizado en un solo microprocesador. Y este microprocesador básicamente es el que hace todo el trabajo de normalmente los dispositivos, ¿no? Esta cuarta generación fue el cambio significativo para que aparezcan las primeras computadoras personales. Aparecieron las primeras computadoras personales como la IBM, perdón, las computadoras Macintosh en la década de los 80 y ya seguidas por las famosas IBM y los primeros sistemas operativos del DOS de Windows, de Microsoft DOS. Básicamente fue la primera computadora, la Macintosh, entonces la primera realizada con interfaz gráfica, que básicamente dio lugar a la nueva revolución de las computadoras personales. Antes de esto, no existían computadoras personales, existían computadoras que solamente tenían grandes centros de investigación, universidades, empresas, laboratorios, ¿no? Y eran relativamente grandes, eran computadoras sumamente, no porque eran antiguos, sino porque su uso o su orientación estaba dedicado a la investigación. No había lo que se llama como hoy existe el acceso masivo a la computadora. De hecho, solamente las personas que estudiaban ciencia de la tecnología y la información podían manipular. Hubo un cambio de paradigma cuando apareció la computadora personal, porque esto ya estaba orientado no a programadores ni informáticos, sino a gente común y corriente, como secretarias, oficinistas y todas las personas que podían tener acceso a ella. Fue así que esta computadora apareció en la década de los 80 como la primera computadora personal del mundo, ¿no? La Macintosh, que tenía una particularidad, tenía la primera interfaz gráfica. Antes de esta computadora, la interfaz de las computadoras era básicamente se lo llama consola. ¿Qué es una consola? MCD. Mm, Básicamente la computadora basada en consola era esto, ¿no? ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, Esto. Eso era. No había la ventana que ustedes conocen, ¿no? Entonces, lo que hacían normalmente los informáticos era puro comando, ¿no? Así, ¿no?
Entonces agarraban y hacían todo este tipo mediante comandos específicos. No había el famoso mouse, no había las ventanas, no había nada. Ya con la aparición de las computadoras Macintosh, por primera vez apareció la interfaz gráfica. ¿Y qué es la interfaz gráfica? La famosa ventana que ustedes conocen y el mouse, ¿no? Entonces fue una revolución porque ya las personas ya no tenían que saber los comandos, sino tenían que simplemente hacer un clic en algún botón, en algún icono y permitía hacer una determinada tarea, como copiar un archivo, mover un archivo, ejecutar una cierta acción. Entonces, es decir, se evolucionó en los programas para que la gente común y corriente pueda manejar una computadora sin tener conocimiento de informática. Entonces fue una revolución total la que se hizo en las computadoras de cuarta generación. Y ustedes me preguntarán, ¿alguna vez han conocido un microprocesador? ¿Lo han visto en su computadora? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Alguien ha conocido alguna vez en su computadora? Yo sí, ingeniero. ¿Cómo es? ¿Me podría describir esa computadora, ese procesador tal vez? A ver, vamos a ver, microprocesador. ¿Se está viendo, no? ¿Se ve, no? Sí, ingeniero. Este es un microprocesador. Ahí está la Sí. mano, ahí está. Es una galletita bien delgadita donde tiene un montón de pines. Esto Y es por la cuesta parte, caro, ingeniero. sí, este es por la parte de abajo, este es por la parte de arriba, este es la i7. El dispositivo va en la computadora así, incrustado, es delgadito. Debe tener unos 3 centímetros hoy en día, 3 por 3 debe ser máximo, hay hasta de 2 por 2 centímetros. Y es el cerebro de la computadora, es el que procesa la información a una capacidad impresionante, a una velocidad impresionante, ¿no? Es la parte más costosa de la computadora. Si la computadora, por decirle, digamos que vale $1000, el monitor vale 100 o $85, hay de 100. La carcasa vale 25, $35, el teclado vale 10, etcétera. La tarjeta madre vale 180, $200, ¿no? Pero este solo dispositivo es el más caro porque debe estar, si es un buen procesador i5 con 5 núcleos, 4 núcleos, etcétera, depende de la marca y de la calidad, debe estar por los $400, 380, $400, solamente este dispositivo. Entonces la parte más cara que hay en la computadora es pequeñísima y es básicamente el que realiza todo el trabajo. Este dispositivo va encima un cooler, una ventiladora que se pone encima de ella, ¿no? Aquí encima esta parte negra que ustedes ven es para enganchar este cooler, ¿no? El que ya lo hemos visto ahorita, ¿no? ¿Para qué? Para ventilar, porque ese dispositivo al trabajar a una velocidad pero sumamente alta, eh, con corriente eléctrica tiende a calentar. Y si no hubiera un sistema de ventilación, esta cosita se funde y chao. En su interior simplemente son placas de silicio laminadas, ¿sí? Se llama microprocesador porque la tecnología que se utiliza para esto es la nanotecnología. Es decir, nano son 1 millón de veces más pequeña, ¿no? Porque el micro, ¿no? El micro es 1000, ¿no es cierto? ¿Sí? Microscopio 1000 veces amplifica, ¿no ve? Nanoscopio 1 millón de veces. Una, con cosas tan pequeñas es imposible ver ni siquiera con microscopio lo que está adentro, ¿sí? Dentro de estas cosas es imposible ver lo que hay adentro con un microscopio, no es posible. Son placas del silicio laminada
que lo único que hacen es formar un circuito integrado o miles de circuitos integrados en su interior y estos procesan la información. Es el famoso chip. Sus teléfonos hoy en día tienen chips más pequeños todavía que esto, ¿no? Ustedes desarman un teléfono móvil y van a ver que no hay nada de cable, es una placa y con un procesador de esta forma, más o menos así. Empotrado, ¿no? No es lo mismo que la computadora, pero son dispositivos más pequeños donde no se los arma, sino ya viene soldado, ¿no? Y no es ni posible ni cambiarlo porque es sumamente pequeño. Entonces, eh, esos son los microprocesadores que procesan la información a una velocidad impresionante, ¿de acuerdo? Se llama nanotecnología, está compuesto por silicio, es el material semiconductor más óptimo cerca al oro, porque el oro es el material más, se podría decir, más conductual, es decir, más conductor de energía eléctrica, ¿no? Pero como no se puede hacer dispositivos con oro porque el oro es un material sumamente carísimo, se lo hace de un metal llamado silicio, que es un material que permite conducir la energía eléctrica de manera óptima, ¿no? ¿Alguien sabe por qué el oro es caro? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué no pueden hacer todo de oro si el oro es el material más eh, conductor que existe? ¿Saben? ¿Alguna vez se han preguntado? Es bueno que sepan, jóvenes. Un profesional tiene que saber muchísimas cosas de cultura general, ¿no? No solamente algunas cosas nada más. ¿Por qué el oro es caro? ¿Alguien tiene idea? Por la cantidad. No, usted vaya a comprar una onza de oro y le van a cobrar $1,500 ahorita. Está en 1,800 y pico la onza. Tal vez Y porque uno, cuesta conseguirlo. mm, conseguir no. Del oro en realidad no es como otros materiales que se los tiene que procesar y transformar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la plata hay puro, pero normalmente se lo transforma mediante químicos, ¿no? Y se lo purifica, ¿no? El oro no se lo purifica, ¿eh? Existe en su forma natural así. ¿Por qué es caro el oro? Porque es el material más escaso en el planeta. No hay oro. Ustedes no van a encontrar una mina de oro donde el oro esté en barras, digamos, ¿no? Son partículas de oro tan pequeñas, granitos de oro, que eso se lo llama mina de oro, donde grano a grano se van formando pues los lingotes de oro. Y es el material más escaso en el planeta. Por eso es valioso. Por eso se llama oro. Y hacer el material más escaso en el planeta, sencillamente pues es caro, ¿no? Y no se puede hacer nada con oro, por eso. Por eso que antes las monedas de reserva se, 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 todos tenían valor de referencia el oro, ¿me entienden? El oro. Y ese fue el motivo por el cual hubo una mala jugada antes de la Segunda Guerra Mundial. Todas las monedas del mundo, pero todas las monedas del mundo tenían como valor de referencia el dólar, perdón, el oro, ¿no? Entonces todas las monedas tenían un valor, fluctuaban en función del oro. El oro era un valor de referencia, que es un valor de referencia el que no se mueve, ¿no es cierto? Y todas a partir de ahí se podían referenciar, es decir, algunos subían, algunas bajaban. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, eh, hubo se podría decir, un error que han cometido los países europeos de permitir que la referencia del oro quede anulada y se haga una referencia en función a una moneda que se llamaba el dólar norteamericano, ¿no? Y de ahí es de que el monopolio del dólar a nivel global ha alcanzado prácticamente todos las
ha copado a nivel global todas las monedas. En realidad, todo el valor de referencia es el dólar, ¿no? Cuando nosotros vemos el boliviano sube o baja en función al dólar, ya no es el oro, digamos, ¿no? Entonces, todas las monedas están referenciadas en función del dólar, digamos, ¿no? Y ese fue uno de los errores más catastróficos que han cometido los países europeos al dejar vía libre a eso, digamos, porque ahora el dólar sencillamente es la moneda de referencia y la moneda de reserva a nivel mundial, ¿no? La mayor, digamos, en este caso, ¿sí? Y todas las monedas giran en torno al dólar. Y hasta hoy en día, con la guerra que se está desatando en Rusia, hay pues, ¿no es cierto? Han debido escuchar las famosas sanciones, ¿no? Las sanciones que Estados Unidos impone a todos los países precisamente por el manejo del dólar. Como ellos son dueños del dólar, pueden imponer sanciones a cualquier país que le venga en gana y le bloquea el acceso a los dólares, la transferencia de los bancos y todo. Entonces, desgraciadamente, como las economías globales funcionan con dólar, a veces a los países les es muy difícil poder evadir esas sanciones, digamos, ¿no? Lo que ha hecho Rusia ahora, por ejemplo, es desligarse del dólar y ahora todos sus productos los está vendiendo en rublos, pero atados a la referencia del oro, digamos, ¿no? Hasta en eso va a haber guerra económica. Es decir, que ahora los rusos, por ejemplo, han dejado el dólar porque ya no lo están, no pueden utilizarlo ni lo van a utilizar, pero todo su comercio lo van a hacer en rublos ligados al precio internacional del oro. Entonces ahora los norteamericanos están temblando un poco porque en el momento de que varios países se acojan a ese nuevo movimiento de comercio, como China, la India, entonces el dólar puede perder a lo largo del tiempo puede perder su hegemonía, ¿me entienden? ¿No? Entonces ahora ya se está librando hasta en el campo económico la guerra, no solamente en el militar, digamos, ¿no? Pero esos son aspectos económicos, ¿no? Entonces, es por eso que el oro hasta ahora sigue siendo, ¿no? Una moneda de referencia, por eso que los países, normalmente los países con mucho dinero, parte de sus reservas internacionales, incluido Bolivia, pero nosotros tenemos poquitito, pues, ¿no? Tienen sus reservas internacionales en oro. Nosotros, por ejemplo, en Bolivia, desconozco cuánto será su equivalente en oro, pero las reservas internacionales están rondando, si no me equivoco, por los 15.000 millones de dólares, ¿no? Parte de eso está expresado en oro, que está en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, o algunos países lo llevan a bancos como Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Pero hasta eso ha habido esta guerra básicamente va a cambiar la historia del mundo, yo creo, porque ahora ya no hay seguridad de tener tu activos o reservas internacionales en un país extraño o extranjero. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, Rusia tenía 600.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Parte de esas reservas, la mitad estaban en bancos extranjeros, como Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Porque tenían reservas en dólares y en euros, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron con la guerra? Lo congelaron sus activos, casi la mitad de sus reservas internacionales, que es hartísimo ese dinero, lo congelaron. Es decir, se lo agarraron. Ellos ya no pueden disponer, ¿no? Y lo mismo hicieron anteriormente con otros países. Entonces, ¿qué significa ahora a gran escala, por ejemplo? Es de que si tú llevas tu dinero a otro banco y el otro banco o otro país le da la gana de imponerte sanciones, sencillamente el dinero que vos lo tenías ahorrado en otro lado se lo agarran, no te lo dan, no te lo devuelven. Entonces ahora muchos países, por ejemplo, ya han visto de que es muy peligroso tener activos y reservas en países donde están los mercados internacionales
y lo que están haciendo es repatriando sus dineros, su moneda, sus reservas de oro. ¿Entienden? Entonces, y es lógico, pues, ¿no? ¿A quién le va a interesar de llevar tu dinero en algún lugar donde sencillamente cualquier rato se lo van a agarrar, ¿no? Entonces, eh, eso ha dado, por ejemplo, una desconfianza en los mercados, en los países, de que ya no es seguro tener tu dinero en otro lado. Si antes lo tenían era porque sencillamente ahí estaban los mercados, ahí estaban, como los países se manejan en base a mercado de capitales. Mientras más reservas tengas de dinero o de oro, eres un país de mayor garantía, mayor confiabilidad. Entonces, si vos ves que una persona tiene dinero, le prestas dinero, ¿no? Inviertes en ese país. Entonces ellos llevaban todo ese dinero para demostrar de que son países solventes, ¿no? Y pueden asumir cualquier tipo de préstamo, ¿no? O proyecto o inversión, ¿no? Entonces, si vos le ves a un Yesca que no tiene dinero, no lo vas a prestar porque tú sabes que no te va a pagar, pues, ¿no? Entonces, más o menos así, digamos, ¿no? Por eso que se llevaban. Pero ahora ha cambiado mucho la situación porque ya esos países han demostrado de que no son confiables en cuanto a los... a la seguridad que ofrece en cuanto a tus reservas, tanto de dinero como de oro, ¿no? Anteriormente ya se había visto con el tema de Venezuela, por ejemplo, y algunos países de Asia, que las reservas de oro que tenían esos países sencillamente no han querido devolverles, ¿no? Inglaterra en este caso se lo ha agarrado el oro que tenía Venezuela. De esa forma es de que nosotros, si bien no tengo entendido, creo que el oro, creo que no llega a ver, ¿de cuánto escuché la última vez? Pero no eran toneladas, no era mucha, digamos, ¿no? Toneladas de oro, ¿no? En lingotes, ¿no? Está en el Banco Central de Bolivia. Y así muchos países han optado por repatriar su dinero, ¿no? O más que todo sus reservas de oro. Por eso el oro hoy en día sigue siendo un valor referencial, ¿no? Para demostrar que un país es solvente. Es justamente por eso que no es posible realizar dispositivos con oro, ¿no? Porque el oro es un material muy, pero muy puro, ¿sí? Y ustedes si ven en la tabla de valencias, tienen una cantidad de electrones considerable que permiten la transferencia de electricidad, ¿no? Es el metal que mayor capacidad de conducción eléctrica tiene, ¿no? Pero como no es posible trabajar con oro, básicamente se lo hace con un metal llamado silicio, ¿no? Este silicio es un metal abundante y eso ha dado lugar a la generación de este, microprocesadores de este tipo, ¿no? Con eso apareció las computadoras personales, como las conocemos hoy en día. Y bueno, la quinta generación apareció a partir del 84. Algunos le llaman del 80, de la quinta a la sexta, pero normalmente cuando hay una generación, una revolución en la que ha cambiado drásticamente lo que había antes, ¿no? Entonces, de la cuarta a la quinta se ha cambiado. Si bien en la cuarta hubo ya el procesador, en la quinta ya aparecieron, por ejemplo, la microelectrónica, ¿no? Todo se miniaturizó, o sea, miniaturizado. Se desarrollaron los primeros softwares asistidos por computadora, por ejemplo, las herramientas AutoCAD, MiniCAD, ¿no es cierto?, que han permitido aparecieron en el Office, programas que han venido a mejorar muchísimo la vida de las personas, las estructuras cliente-servidor, donde ya no eran computadoras solamente personales, sino ya computadoras cliente y computadoras servidor, es decir, ya el multiproceso, ¿no? Una computadora cliente de un cajero podía comunicarse con una computadora servidor del banco y hacer transacciones en tiempo real, ¿no? Además, aparecieron los sistemas expertos, la fibra óptica, entonces la quinta generación ya vino marcada básicamente por un cambio significativo. Aparecieron las primeras supercomputadoras, apareció el Internet por primera vez en las computadoras de quinta generación,
normalmente llamada World Wide Web, por eso se llama www, ponemos, ¿no? Significa World Wide Web. Aquí está mal, este es World Wide Web. Entonces, en la de quinta generación aparecieron todos esos beneficios. Y en la de sexta, como les digo, que algunos lo llaman quinta nomás, aparecieron y algunos no son significativos en cuanto a hardware y cuanto a software, ¿no? Aparecieron, por ejemplo, se mejoró el nivel de almacenamiento y de operaciones en teraflop, digamos, se mejoró nomás, pero ya no hubo un cambio, ¿no? Aparecieron las redes WAN, si antes había las redes LAN, un poquito las redes WAN son el famoso Internet, pero a mayor escala, a nivel global, digamos, ¿no? Las fibra ópticas ya habían, pero se mejoraron y nada más, digamos, ¿no? Por eso algunos no lo toman en cuenta como una generación a la sexta, sino a la quinta, pero algunos llaman la sexta porque aparecieron algunas cosas mucho mejoradas que en la quinta. Entonces, las computadoras han ido evolucionando de esa forma, ¿no? Como ven, desde esas computadoras gigantes hasta las computadoras que hoy en día conocemos, han ido evolucionando de manera significativa. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Hasta aquí? No, ingeniero, gracias. Muy bien. Vamos entonces, el primer práctico ya lo van a ir realizando. A partir de hoy día pueden recoger sus libros los que han solicitado. En la práctica 1 tienen que responder qué es la informática, qué cosas se combinan en la informática, y en la computadora, ¿no? Ahí está en el libro, entonces ahí pueden responder. Y parte de estas preguntas o las preguntas que salen en el examen están acá, ¿no? En el banco de preguntas, por si acaso, ¿no? Entonces háganlo, tienen que hacerlo. Eso, ¿no? Que es una computadora analógica, ya lo hemos visto también. ¿Cuáles son los tipos de computadora? Analógica, digital, ¿no? Entonces aquí está todo, ¿no? Primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Cómo se representan los datos en la computadora mediante bits, eso ya hemos visto también, ¿no? Que es un sistema informático, etcétera. Entonces ahora vamos a la capítulo 3, 2 en este caso. Partes de la informática. La informática tiene tres elementos fundamentales que ya hemos visto, ¿no es verdad? El físico, el elemento lógico, ¿dónde está? Más abajo, el elemento lógico, más abajo, aquí está, el software de aplicación, ¿sí? Entonces, una computadora se divide en tres partes fundamentales, jóvenes, que es el hardware, el software y el elemento humano, ¿no? El hardware, software, elemento humano. El hardware, llamado físico, es la parte física de la computadora. Básicamente es todo lo que se ve y se toca. Si yo agarro una computadora portátil, voy a tocar pues la portátil, su teclado, su parte del mouse, ¿no? Su pantalla, todo, ¿no? Internamente tiene un disco duro, tiene muchos dispositivos de tipo electrónico. A eso se le llama hardware. Y esta está integrada por una unidad central de proceso, una unidad de memoria central, ¿sí? Una unidad de memoria auxiliar o masiva, el disco duro, unidades de entrada y unidades de salida. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, normalmente todos los inventos, eso tienen que tenerlo claro, todos los inventos que hay, normalmente, si no se han dado cuenta, nos basamos en la naturaleza, porque la naturaleza es la creación divina, ¿no? De Dios, que somos perfectos en su total expresión. Las personas tienen una unidad central de proceso, que en este caso viene a ser nuestro cerebro, ¿no? Si no hubiera cerebro, sencillamente pues no hay un comando, no hay alguien que manda, ¿no? Alguien que piensa, alguien que hace las cosas, ¿no? Pero mentalmente. ¿Tenemos memoria? Sí, tenemos memoria. Tenemos memoria de largo plazo y de corto plazo. Esto es de corto y esto es de largo plazo.
¿Tenemos dispositivos de entrada? Sí. Entrada, nuestro ojo entra información, nuestra nariz entra información, o respiramos, nuestra boca también entra información, o comemos, entran alimentos, ¿no? Elemento de salida, la boca, hablamos, sale información, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema de glándulas permite, nos sudamos, ¿no? Botamos algunas toxinas, elemento de salida, ¿no? Entonces, todo está basado en la naturaleza. Y lo mismo la computadora, ¿no? Tiene una unidad central de proceso que normalmente se le conoce como CPU. De eso vamos a ver un poquito más. ¿Qué es una computadora central? Esta es la computadora central que aglutina varios dispositivos. Aquí está el procesador. Este grande que ustedes ven es la tarjeta madre. Esta cosita que ustedes ven es la memoria central o temporal. Esto que ustedes ven es el disco duro, memoria de largo plazo. Estos son los puertos de comunicación, el teclado, el mouse, la red, etcétera. Estas son tarjetas gráficas, pueden ser tarjetas de sonido, de video, etcétera, ¿no? Todo esto compone a la computadora central. ¿De acuerdo? Ustedes cuando destapan su computadora van a ver esta placa que ahí aglutina varias cosas. Entonces vamos a ver la primera parte que es la unidad central de proceso llamada CPU, Central Process Unit, que simplemente se lo llama procesador. Esta unidad es encargada básicamente de realizar las operaciones de la computadora. Y si ustedes se dan cuenta acá, aquí viene su velocidad en cuanto es lo que trabaja. ¿Qué dice? A ver aquí, ¿qué dice? ¿Quién me puede decir? ¿De cuánto es su velocidad? ¿Lo pueden ver? Aquí está su velocidad, miren. 3.50. Esta es su velocidad. Dice de 3.5 gigahertz. 3.5 gigahertz. Gigas. ¿No? Millones. Millones. Hertz ciclo. No se olviden. Giga, unidad de medida. Hertz ciclo. Gigaciclos. ¿No? Esa es su velocidad. Su memoria que también tiene adentro es de 8 megabytes, su memoria caché. Ustedes cuando compran un procesador, ahí está siempre la marca, la velocidad que tiene y la memoria de almacenamiento caché que tiene. Entonces, ese es el procesador. ¿Qué es lo que hace este procesador? Ya hemos dicho, sencillamente procesa información a una velocidad impresionante. ¿Sí? Este procesador a su vez se divide en dos partes. La unidad de control, pregunta de examen, ¿en cuántas partes se divide la unidad de proceso? Unidad de control y la unidad aritmética lógica. Es como si estuviese partido en dos, pero no es, ¿no? Simplemente su trabajo tiene dos partes, la de controlar y la de realizar operaciones aritméticas y de tipo lógica. ¿Qué quiere decir controlar? Controla, coordina las actividades de los dispositivos periféricos. Ustedes sabían que nosotros también tenemos una unidad de control. Tenemos en nuestro cerebro, tenemos una unidad de control que nos permite controlar. ¿Qué cosa controlará, jóvenes? ¿Qué cosa controlará? ¿Ven? En nuestra cabeza. ¿Qué controlará? Controla pues nuestros movimientos, ¿no? Nuestro ojo, nuestra boca, cuando estamos jugando, estamos caminando, estamos conduciendo. Coordina, ¿no? Que nosotros frenemos nuestro pie, nuestra mano, nuestro ojo, nuestro oído. Eso está controlando, coordinando. ¿Sí? Entonces, controla controlará esto, va a controlar al monitor, va a controlar al teclado, va a controlar al CPU, al mouse, va a controlar
a los dispositivos de entrada, impresora, todo. Coordina, controla. Cuando yo tecleo una tecla en el teclado, redundancia, cuando aprieto una tecla, este dice qué tecla he presionado. Interpreta y dice esto. Y le dice al monitor, mostrar esta tecla. Entonces, este es el que hace esas operaciones de control. Pero también hace las operaciones aritméticas y lógicas. Nosotros haremos esas operaciones, sí, ¿no ve? Aparte de hablar, mirar, escuchar, pensamos. Si yo les digo 5 más 5, ¿cuánto es? Es 10, ¿no ve? Pero estamos pensando mentalmente, estamos haciendo una operación aritmética. Una operación aritmética. 2 más 3, 5. 5 más 7, 12. Operación aritmética. Pero también hacemos operaciones lógicas. Yo le pregunto, a ver, ¿a quién le puedo preguntar? Si le pregunto a ver, a Ceja García Darwin. A ver, active su micrófono, por favor, Ceja. Ingeniero, Yo le pregunto, ¿ha desayunado? sí, Es una operación lógica. ¿Sí? ¿Está echado o está sentado? estoy sentado. ¿Ve? Es una operación lógica. ¿Ve? Pero si yo le pregunto 20 más 5, 25. es una operación aritmética. Gracias, Ceja. Entonces, la computadora también hace operaciones de tipo aritmético y lógico. Lógico ya hemos visto, es una comparación, ¿no? Sí o no. ¿Almorzó? Sí. ¿Desayunó? Sí. ¿Está sentado? No. Sí. Lógico y aritmético. Entonces, la computadora hace operaciones lógicas y aritméticas. Nada más hace la computadora. Suma, resta y hace operaciones de mayor, menor, igual, sí o no, nada más. Eso es lo que hace la unidad central de proceso. ¿En qué se mide? En hertz. No se olviden, hertz. ¿Qué es un hertz? Hertz. ¿Alguien me podrá decir qué es un hertz? A ver. Este es un hertz, jóvenes. Vamos a hacer esta. Imaginemos que esta es nuestra coordenada. Aquí es el estado 0, 1, 0. Corriente y no corriente. En realidad no es no corriente, pero es una corriente baja. Este es un hertz. Eso sería un ciclo, donde aquí tenemos el estado 0. Este sería 1. 0. 1. 0. 0. Así. Este es un voltaje, ¿sí? Normalmente es de 0 a 5 voltios. La computadora funciona así. Y esto es hasta 1 puntos, creo que si no me equivoco, 2 voltios. Pero se lo toma como 1. Imagínense estos pulsos eléctricos así.
Este es un ciclo. ¿Cuántos ciclos tendría esta secuencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ciclos. 7 ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, esto por eso se llama binario, ¿no? No hay lugar a uno a medio. Es o 1 o es 0. Por eso se llama este sistema. ¿Qué sistema se llama? Hemos dicho. A ver, ¿quién se acuerda? Binario. Binario. O digital. ¿No? La computadora manejamos un sistema binario o digital. 0 o 1. Guardamos. En realidad no guardamos 0 o 1, sino es voltaje, ¿no? Entre 5 es el 1 y 1.2, de 0 a 1.2 es el 0. Entonces, esto es un sistema binario digital. ¿Qué tiene que ver con 5 gigahertz? Las unidades de medida física, ¿cuáles son? La unidad por 1000, ¿cuánto es? Aquí vamos a ver. Unidad, kilo, esto es mega, giga, ¿esto qué es? Tera, peta, ¿no? Sí. Esas son las unidades, ¿no? Y cuando yo digo ese procesador es 3.5 gigahertz, este es un hertz, ¿no ve? Este es un hertz. Este es un hertz. Ciclo o normalmente se le llama hertz, ¿no es cierto? Abrevia HZ. Hertz. HZ. Un ciclo, un hertz. Cuando yo digo 3.5 gigahertz, estoy acá. Estoy hablando de esta. Es decir, ¿de cuánto es ese procesador? De 3500. ¿Cuántos ceros hay aquí? 369. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ahí está. 9, 3, 6, 9. 3, 6, 9. ¿Cuántos ciclos tiene esa? A ver, ¿quién me lee esa cantidad? Por favor. ¿Quién me lee? ¿Quién me puede leer eso, por favor? $350 gigahertz. No, 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 no. A ver, olvídense el gigahertz. Solamente el número. A ver, Colombo, Alana. Encienda su cámara, a ver, por favor. Perdón, su micrófono. Alana Colombo. Alana. Ya, Ya. ¿Cuánto es esa cifra, niña? A ver. ¿Cuánto es la cifra? La cifra nomás. 3.500.000. Como 3.500.000. No es eso. 3.500 millones. 3.500 millones. ¿Ve? 3.500 millones. Y ¿ve? Algunos, yo siempre les hago esa pregunta y no saben ni leer la cifra, jóvenes. En serio les digo. Alguna vez una vez me han respondido 350.000 millones. No saben ni leer. Entonces, es 3.500 millones. Es decir, 3.500 de estas operaciones. Imagínense que hay un brazo, mi brazo subo y bajo. Quiere decir que ese procesador realiza
3.500 millones de operaciones, es decir, de ciclos, en un segundo. En un segundo. Quiere decir que hace 3.500 de estos ciclos en un segundo. Imagínense esa velocidad que tiene ese 3.5 giga, porque es gigahertz. 3.500 millones de ciclos en un segundo. ¿Es veloz o no es veloz? Es decir, aquí ¿cuántos ciclos tenemos? ¿Cuántos ciclos tenemos? ¿Cuánto? 7. 7. Ahora eso, háganlo una cadena de 3.500 de estas cositas. Millones. Eso en un segundo lo procesa ese dispositivo. A una velocidad, como están viendo, es espectacular, ¿no es verdad? Eso es lo que procesa ese dispositivo. 3.500 millones de ciclos por segundo. 3.5 gigahertz, 3.500 hertz. Por eso se le pone 3.5 gigahertz. Cuando yo les pregunte cuál es la medida o unidad de medida de un procesador, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué se mide el procesador? Hertz. En hertz. Si me ponen gigahertz, está mal porque hay procesadores que son de megahertz y hay procesadores que son de peta o terahertz. ¿Sabían de cuánto es la computadora más veloz del mundo? La computadora más veloz del mundo, que no está ni aquí ni en Estados Unidos, está en China, jóvenes, es aproximadamente de 18 petahertz. Quiere decir que es 18 de estas unidades, que esto ya son trillones, ¿no? Unidad, mil, millón, billón, trillón. 18 trillones de ciclos por segundo. Imagínense la cantidad de información que procesa esa computadora. Y esa computadora no es pues que está en una computadora personal, son computadoras que utilizan centros de investigación, universidades, la parte militar para ver el tema de los armamentos, controlar los misiles. O sea, son computadoras que no son para hacer Word, sino para investigación. Entonces, la computadora más veloz del mundo está en China y es hasta que donde yo más recuerdo que hace 2 años era de 18 petahertz de velocidad. ¿No es cierto? Entonces, sumamente veloz. Entonces, no se mide en gigas, sino se mide en hertz. Las gigas y el peta o el mega son unidades físicas de medida, no es la velocidad del procesador. ¿Está claro? Sí. Entonces, por Sí. favor, cuidado, se confundan. Les pregunten qué se mide y si me dicen gigahertz, mal. No es en hertz. Ya les estoy yo explicando qué es un hertz. Me estoy dando el trabajo de explicar qué es un hertz. Ustedes cuando vean su televisor también van a ver, en primer lugar, de cuánto es su procesador de su tele. Los televisores también tiene su unidad de medida, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso. Bien, entonces la unidad de proceso, unidad de control, la aritmética lógica. La memoria de las computadoras, ¿sí? También son un dispositivo muy importante. Ustedes ven esta memoria es parece una galletita de wafer así. Aquí están los chips, estos son las memorias donde se almacena información. Esta memoria permite al procesador trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, ¿sí? Creo que nos estaba viendo. Esta memoria le permite al procesador trabajar, la memoria central. Normalmente se le llama RAM, memoria de acceso randómico o aleatorio, como quieran llamarlo, ¿no? Estos son los chips que almacenan la información. Esta memoria
le da capacidad de trabajo al procesador. Ahí es donde hacemos las operaciones. Quiere decir, es una memoria temporal que cuando está encendido la computadora, aquí están todos los programas, cuando ustedes abren un documento y están escribiendo el documento, ahí están modificando todo. ¿De acuerdo? Temporal. Si ustedes lo apagan, el dispositivo, la computadora, el teléfono, esta memoria se borra. Encendemos y esta se carga lo que hemos abierto, ¿no? Un programa, un archivo. Ahí estamos modificando. Cuando yo, por ejemplo, escribo esto, estoy modificando la memoria temporal, en la memoria RAM. ¿Sí? Esta memoria básicamente almacena información temporal. Hay dos tipos de memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM, ya les he dicho, es temporal, es volátil, almacena mientras esté encendido la computadora. Es así. Y esta se pone en la placa base, en la tarjeta madre, como ya lo he mostrado anteriormente, ¿no? Esta memoria se mide en bytes. Y este es un byte. Ya les he mostrado, ¿no? A esta cosita se le llama bytes, ¿no? A esta. ¿Cuántos bytes tendría aquí? 7 bits, perdón. 7 bits. Si yo agrego uno más, atiendan, agrego uno más ahí, esto se convierte ya en bits. Aquí ya nos vamos a olvidar ya del 5 voltios, por si acaso. Ya estamos graficando, esto se llama bits. Si estamos en estado, estos son bits. ¿Cuántos bits hubiese aquí, jóvenes? ¿Cuántos bits hubiese? 8, ¿no ve? Este se llama ahora, equivale a un byte. Un byte. 8 de estos bits es un byte. ¿De acuerdo? Esa es la unidad de medida de los dispositivos de almacenamiento. Cuando ustedes compran un flash memory, ¿en qué se mide? En bytes. Ustedes compran un disco duro en bytes, gigabyte, terabyte. Se compra un flash memory de cuánto? De 8 gigabytes, le dicen, ¿no ve? Bytes. 8 de estos se llaman bits, pero se mide en bytes. Entonces, no se olviden, ¿en qué se miden las memorias? En bytes. 8 de estos bits representan un byte. ¿De acuerdo? Entonces, este dispositivo, la memoria central, se mide en bytes. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Estos bytes permiten almacenar información. Existen dos tipos de memoria, la RAM, ya hemos visto, y la ROM. La ROM es una memoria de acceso solamente de lectura que están en las computadoras para normalmente inicializar los programas. Es decir, si esta memoria RAM se borra, queda vacía cuando lo apago, está mi computadora apagada. ¿Alguna vez se han preguntado esta fecha? ¿Ustedes ven esto? ¿Se ve la fecha? ¿Dónde está el mouse? Sí. Sí. Ustedes lo apagan su computadora, se corta la luz, se viajan un año, vuelven a su computadora, lo enchufan a la corriente y lo encienden y resulta que la fecha está actualizada. ¿Cómo? Si estaba apagada, sin corriente eléctrica. ¿Cómo sabe? Hay un programa que está en una memoria ROM, en un chip empotrado, que permite actualizar la fecha y los días, la hora, todo el tiempo, aunque la máquina esté apagada y funciona con una pila. ¿De acuerdo? Entonces, todos los días, aunque la máquina esté apagada, hay un programita, ¿sí? Que está importado, que no se puede borrar, por eso es memoria ROM, ¿sí? Ahí está actualizando la fecha, todo el tiempo y la hora, con una pila interior que hay en las computadoras. A esas memorias se les llama ROM.
son memorias que no se borran, que están por siempre, tampoco se modifican, son memorias empotradas, se les llama, que permitan simplemente actualizar datos de configuración, datos de programas necesarios como la fecha, la hora, la configuración del arranque y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos tipos de memoria, la ROM y la RAM. La RAM, acceso a randómico, se borra cuando está la máquina apagada. Memoria ROM, acceso solamente de lectura, pero no se borra ni se modifica y simplemente sirve para almacenar instrucciones básicas como el funcionamiento de la máquina, la hora, la fecha, configuraciones necesarias para las computadoras o los dispositivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes encienden su televisor, aparece un programa, ¿no es cierto? El volumen, el control, el menú. ¿Dónde está ese programa? En la memoria ROM. No se puede borrar. ¿De acuerdo? Pero ustedes pueden instalar algunas aplicaciones en su televisor adicional. Eso ya va a estar en la memoria RAM. Continuemos un poquito más. La memoria de almacenamiento masiva, como ustedes saben, el disco duro. Esto se apaga y se borra, la memoria RAM. Esto se apaga y ahí mantiene la información. Cuando nosotros guardamos la información, tenemos que guardarlo en un disco duro, ¿no ve? Ese disco duro se lo llama memoria de almacenamiento masivo. Quiere decir que ahí se guarda. Y este disco duro es así, es una caja metálica. En su interior hay unos círculos de CDs, pero son metálicos, con agujas al medio. Aquí vamos a ver disco duro. Ahí están, ¿ve? Aquí están. Vamos a ver uno donde esté. Ahí está, ¿ve? Las agujas, ahí están. Son platos, 3 a 4 platos normalmente tiene un disco duro, donde ahí se almacenan la información. Ahí estamos guardando toda la información. Este es el disco duro por vista por afuera, ¿no? Pero lo desarmamos y vamos a ver esta cosita. Aquí están los platos, como vemos. Miren, aquí está la aguja, el disco metálico y son 3 o 4 platos donde están guardando la información. Ahí es donde guardamos la información cuando nosotros queremos hacerlo, ¿no? Nos vamos a nuestra casa, la máquina lo guardamos 1 año, 2 años, abrimos el archivo, ahí está toda la información guardada y recuperamos de ahí, del disco duro. Entonces, este disco duro nos permite guardar la información por largos periodos de tiempo. En cambio, el otro no. En cambio, el otro no. Se apaga la computadora y se borra. Ahí están los platos. ¿Ves? Aquí está el primer plato, el segundo plato. Y las agujas van al medio, ¿no? Son varias agujas incrustadas, digamos. Ahí guardamos la información, nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros videos de nuestro teléfono. ¿De acuerdo? De nuestra computadora. Esa es el disco duro. Entonces, memoria masiva o auxiliar se le llama. Memoria de largo plazo y de corto plazo. ¿En qué se miden estas dos? ¿En qué hemos dicho que se miden, jóvenes? ¿En qué se miden? ¿En qué se miden? Byte. En bytes, no se olviden, en bytes. Nosotros tenemos una memoria de largo plazo, sí, yo me acuerdo de cuando tenía hasta 7, 8 años, ¿no? Me acuerdo de mis 15 años, sí me acuerdo, digamos, ¿no? O me acuerdo cuando he salido bachiller, sí me acuerdo, largo plazo, ¿no? Pero si yo le pregunto a ver, rapidingo, yo le pregunto a Álvaro Sandoval, a ver, encienda su cámara, micrófono, por favor. Sí, estoy acá presente. Ya, yo te pregunto, Sandoval, ¿vos te acordás qué has comido ayer? Sí, me acuerdo. Ya. Y si te pregunto qué has comido el día miércoles anterior semana, Sí, también me acuerdo. ¿no te acuerdas? ¿Y el lunes de la anterior semana? No, eso ya no. Ya no, ¿no ve? Ya no ve, ya lo borraste. Eso es memoria de corto plazo. Pero si yo te acuerdo, si yo te pregunto, Sandoval, ¿te acordás tu primera chupa? Eso no sabía. Ya, no sea mentiroso, pues.
Ya, entonces te acordás de cuando has entrado a primero básico, te acordás, no ve, hace más de 20 años han pasado, 15 años y te acordás. Entonces, son memorias de largo plazo donde nosotros también tenemos cosas que almacenamos en el largo plazo durante mucho tiempo y memorias de corto plazo que almacenamos por un tiempo nomás, 2 días y lo borramos. Memoria de largo y de corto plazo. Y para terminar, los elementos de entrada, ¿cuáles son aquellos elementos? Son los que permiten entrada de información. ¿Cuáles son? El teclado, el mouse, por ahí entra información, el micrófono, la cámara, ¿no es cierto? ¿Sí? Los dispositivos donde metemos el flash memory, entra información, pero también salen, ¿no? Entra información, el teclado, el mouse, el micrófono, ¿no es cierto? La cámara, lector óptico. Cuando vamos al supermercado, hay un lector óptico, clic, lee y ya sabe qué artículo estamos comprando, ¿no? En unidades de entrada, permite entrada de información a la computadora. Y las unidades de salida, dispositivos de salida, son por los que sale la información, ¿no es verdad? ¿Por dónde sale la información? Por el monitor, la pantalla de nuestro teléfono, por la impresora, el multimedia o los parlantes, etcétera. Sale información. Entra por el teclado, sale por el monitor, por la pantalla, ¿no? Y también hay mixto, ¿no? Dispositivos de almacenamiento que entran y salen. Por ejemplo, el flash memory entra, pero también sale. Yo puedo guardar información a la computadora y de la computadora salir información, entrada y salida. Entonces, como ven, la computadora está formada por elementos básicos como la unidad central de proceso, la memoria central o temporal, la memoria auxiliar o de largo plazo, las unidades de entrada como teclado, mouse y las unidades de salida como el monitor, impresora, parlantes, etcétera, ¿no? Y los dispositivos auxiliares que son de almacenamiento de entrada y salida. Su funcionamiento es el siguiente, para terminar. Aquí vemos el CPU está trabajando con la memoria central, ahí codo a codo. Este procesa y este almacena, ahí están procesando, ahí está modificando. Cuando yo modifico una carta, un archivo, ahí estoy modificando en la memoria principal. Cuando yo aprieto guardar, guardo en el disco duro, ¿no? Lo guardo en el disco duro, ahí, para largo plazo. ¿Qué cosa? Lo que está entrando. Yo aprieto una tecla, este procesa, modifica el archivo y lo guarda en el disco duro. Y me lo muestra por tecla o por monitor que he apretado. Yo aprieto la tecla O, ahí miren, O, ha entrado O, el procesador lo que ha hecho es decirle, apretó la tecla O, modificó el archivo, yo aprieto guardar, y se guarda en el disco duro, pero también me está mostrando la letra O modificada, ¿no ven? Miren, aquí están con O. Es decir, yo aprieto O, procesa y lo muestra en pantalla lo que he apretado, lo que he tecleado. Es la funcionalidad de la computadora. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta aquí? ¿Dudas, consultas?